Y si algo tenemos en claro, los que caminamos la calle, es que los índices de pobreza que dice el gobierno no son, que las tasas de ocupación que dicen, por ejemplo, hay distritos en donde no hay desocupados, supuestamente, tampoco son, y que todo nace de aquel problema. Por eso que quisimos retrotraernos a esta situación. Está con nosotros Graciela Bebacua, que es era directora, mirá vos cómo me traicionó el situación. Era directora del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en aquel entonces, en 2007, cuando empezó a pasar lo que empezó a pasar. Graciela, la propuesta para hoy va a ser, vamos a recordarle al televidente qué fue lo que pasó. Te voy a pedir, porque vos además tuviste innumerables complicaciones judiciales a partir de esto. Sí. No es que te quiera hacer repasar el calvario, pero sí que la gente tome conciencia de lo que ha pasado. Y después vamos a ver, bueno, cuál es la situación respecto de la economía en general y del movimiento de los precios en la economía con las distintas variables, y comparando los distintos termómetros que tenemos a mano para ver cuál creemos que es la más aceptable. ¿Te parece ese desafío? Acompáñanos. Graciela, me voy a basar en el trabajo que trajiste simplemente porque estoy bastante disperso en el día de hoy, acabo de notar. Vos hacés un resumen de todo un proceso que derivó en la intervención del INDEC. Marcás, por ejemplo, los primeros acuerdos voluntarios de precios allá por 2005, que empezó cada vez más desde el Ministerio de Economía a pedirles informes sobre la conducta o la evolución de los precios. Hablas de los controles y después termina en la intervención. Quiero retrotraerte a ese momento. ¿Cómo fue? Bueno, la intervención... Vos estabas en tu despacho y ¿qué te empezó a pasar, digamos? En realidad, una semana antes de mi desplazamiento llega Beatriz Paglieri como asesora en ese momento de la ministra de Economía, Felisa Micheli. Que era Felisa Micheli, sí. Para acompañarnos en el seguimiento de las últimas estimaciones del índice. ¿Qué es esto? La estimación de cada semana con la muestra hasta ese momento de lo que iba a dar el índice. Eso se hizo tradicionalmente, lo hizo el Instituto de Estadística para el Ministerio de Economía. Se instala al lado de mi oficina. En otros tiempos, digo, porque ahora Lorenzino ni sabe cuál es la inflación, pero bueno, está bien, disculpame. Se instala Beatriz Paglieri en tu oficina. ¿Esto estamos hablando en qué momento? ¿Enero ya del 22 de enero del 2007. Igual la presión sobre el área del índice fue todo 2006 muy fuerte, digamos. Se termina de desencadenar y entra en la intervención justo en enero del 2007. Pero la marcación personal, en tu caso, arranca en enero de 2007. Es decir, te ponen una persona que viene a ayudarte, a colaborar, dice. Exacto. En realidad viene como asesora y, bueno, hace consultas de lo que va dando el índice y hacemos simulaciones respecto de qué da el índice, que era bastante frecuente, con o sin los temas importantes en ese momento de suba, que eran las prepagas, el turismo y la lechuga. Entonces, bueno, estaban preocupados porque venía dando alta las estimaciones, pero las estimaciones hasta donde yo me fui daban 2,1, con las simulaciones y quitado todo esto daba unos 5, pero siguió dando 2,1, digamos, hasta la tercera semana. Yo al cierre del mes ya no estuve, digamos. El viernes antes de desplazarme me preguntaron por qué no estaba, coincidía con el número de la simulación en 1,5 y volvía a dar a 2,1. Se enojaron conmigo, Beatriz Paglieri se enojó conmigo, y el lunes a la mañana, cuando llego a la oficina, me avisa mi jefa directa que así, Kirchner quiere mi cabeza. No era Moreno, era Kirchner. Y bueno, en ese momento todavía no estaba el desplazamiento. Me dijeron que estaban evaluando qué hacer y que me querían desplazar el presidente, pero que estaban hablando con los ministros, etcétera. Y yo seguí trabajando
Eso fue a la mañana, y a la tarde yo había suspendido mis vacaciones, entonces me piden que me tome vacaciones un mes y que voy a ser reemplazada por Beatriz. Yo en ese momento estaba bastante aturdida, casi diría que no me llamó la atención. Y bueno, llamé a todo mi equipo, les dije que se iban a reunir en la dirección del IPC y yo me fui, firmando mis vacaciones. Es decir, que no me llevé nada de... Nunca más pisé, por lo menos la oficina del IPC en INDEC. Y me fui sin un lápiz, sin la foto de mis hijos, sin... Bueno, es público las cosas que uno tiene en la oficina, digamos. Sí, sí. Me fui a un café a la esquina del INDEC y a las 2 o 3 horas vino mi jefa a decirme que estaba desplazada del cargo. No estaba despedida. Despedida, pero sí desplazada del cargo, de la función. No Sí. ibas a hacer más esa función. Exactamente. ¿Cuántos años hace que estabas en esa función? ¿O en el INDEC en general? En el INDEC tengo 2 partes, pero juntando las 2 creo que llegaban a cerca de 19, 20 años. ¿Cómo no va a haber una conmoción como la que hablas, digo, desde lo personal? Claro, uno se siente aturdido, no sabe qué hacer, y lo primero que dice es, bueno, ¿cómo vendrá esto? No me parecía, digo, más allá de la presión, y que 2006 en particular para el área y especialmente para mí, fue muy duro el trato con las autoridades, especialmente Moreno o sus intermediarios, digamos. No Es me como que imaginé. te cuesta decirlo, Moreno y sus intervenidos. Quedó de alguna manera Sí, una especie de trauma en ese sentido. Ahora, volviendo, en ese momento desplazada, después fuiste definitivamente despedida. No, yo renuncié al INDEC, Renunciaste. a la planta permanente. Pero se te inició una causa judicial. Varias. ¿Por qué? En el 2007 empezaron sumarios administrativos. Uno de ellos terminó en una causa penal por horas extras que había cobrado el jefe de ingreso y me hacían partícipe de algún que no le correspondían, no me acuerdo. De todas maneras, eso era responsabilidad de recursos humanos. De ese juicio penal terminó en septiembre del 2010, es decir, que empezó en 2008, terminó en 2010. Sumario administrativo terminan con mi renuncia al INDEC, es decir, en enero del 2009. Y después siguen las 2 multas, que una todavía está sin revocar. ¿Todavía queda una pendiente? Sí, porque tengo 2 y 2, una estaba en una sala y otra en otra. Y las multas son por publicar. Por publicar, esas son de mediciones 2011, de precios. Tuvieron muchas consultoras o otros organismos que calculaban alguna suerte de canasta, índice, lo que fuera. Sí, todos la persecución vino por ahí. Es decir, yo creo que, bueno, en estos días hay mucho rum que van a hacer lo mismo con el dólar paralelo, digamos. No les importa. De hecho, cometió un error garrafal el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que el otro día dijo que el mercado ilegal era chiquito porque lo controlaba el Banco Central, la Comisión. O sea, ellos asumen que lo controlan, y que lo que le molestaba era que se publique el precio del costo, incluso como lo comparó, era como publicar el precio de la cocaína, dijo. Yo creo que van a intentar lo mismo en ese caso, pero vamos a retrotraernos a ese momento. Hay unos cuadros que preparaste, podemos ver el primero, señor director, que tiene que ver con qué pasó de ahí en más. Esto es la inflación acumulada, obviamente la que ves más baja, por si te queda alguna duda, es la medición oficial, la de Moreno y sus amigos. La que ves más alta es la medición, en este caso, de tu consultora, ¿no es cierto? Es la que vos seguiste realizando con la misma metodología que aplicabas en el INDEC. Nosotros tratamos de hacer la continuidad del índice a partir de diciembre del 2006. De hecho, 2007 y 2008 todavía nosotros no estábamos estimando índice, y es el promedio de provinciales, ¿sí?
Nosotros empezamos a publicar el índice en 2009. Aclaremos que por 2007 y 2008 se publicaban de los institutos provinciales de estadística muchos datos que ahora no se conocen más tampoco. Hemos entrado en un ocultamiento estadístico que es feroz al respecto. ¿Sí? Porque ¿quién queda publicando? El IPC ¿se conocen los datos de San Luis? San Luis y por ahí alguno publica atrasado. Santa Fe, por ejemplo. La novedad es de hace poco el de Ciudad, digamos, de Buenos Aires. Claro, que empezó ahora. Y lo que queda a la vista es que hay una divergencia muy grande. Digo, si uno repasa los datos, hay cosas que son realmente terribles, ¿no? De los últimos 54 meses, en 51 la inflación les dio siempre entre 0,6 y 0,9. Exactamente. Es una cosa ya de almacén, se diría. No tienen ni el menor cuidado. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto? Bueno, yo siempre digo, no es la metodología, son los datos, más allá de que uno pueda criticar el cambio de metodología en 2008. Y la verdad es que es evidente la diferencia en cuanto a la manipulación. Está aprobada por lo menos hasta por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y eso quedó ahí, está en manos del juez y todavía quedó ni cerrada ni seguida, digamos. Sí, y yo creo que lo peor es, mientras tanto, si podemos ver la siguiente placa, señor director, creo que lo peor es el tema de que no conozcamos qué precios miden. Antes se publicaban los precios, vos sabías cuál era el precio de referencia que tomaba para el panel INDEC. Ahora no sabes cuál toma, no podés buscarlo. Una referencia histórica, digamos, pero bueno, en esto se ve el mes a mes, no está comparado con el IPC, pero uno podría ver lo que incide. Básicamente esto de enero, ¿sí? Enero del 2013 y diciembre del 2012 tienen el incremento de transporte. ¿Qué es esto de aquí? Del 2,8 y del 3,1%. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tanto diciembre como enero serían similares al año anterior, es decir, si no hubieran tenido transporte. Es decir, probablemente el 2,8 se hubiera convertido en 1,7 de diciembre del 2012 y el 3,1 en 2,2, 2,1. Ahora, esto va a quedar para el próximo bloque, pero me Sí. parece que es la discusión que viene, porque hay mucho de estos precios que estamos teniendo, precios relativos absolutamente distorsionados en la economía, que no hay otra salida que ir actualizándolo. Se verá en qué lapso de tiempo, de qué manera, qué sé yo, pero está claro que tienen un sendero alcista. Uno tiene que ver con las tarifas energéticas en algunos sectores, porque en el interior del país la energía se paga a otro valor. Y otro tiene que ver con el costo del transporte. Después vamos a ver, después de este bloque, vamos a precisamente a ver cuál es el impacto que podés esperar cuando eso suceda.